Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo del siglo XX. La semana pasada tuvimos una inmersión filosófica muy seria, muy profunda y muy eficaz, ¿verdad? Y ahora vamos a esta sesión y la próxima a dedicarlo al arte. Hoy con un artista importantísimo, no solo para las décadas que nos ocupan, sino para toda la evolución del arte del siglo XX, incluso del arte del siglo XXI, como es Marcel Duchamp y el arte conceptual. Y para hablarnos de ello tenemos a una espléndida conferenciante que ya conocéis muchos de vosotros porque nos ha acompañado en este ciclo del siglo XX y yo creo que también del XIX. Yo creo que ha venido cada año en los últimos 5 o 6 cursos, como es Victoria Convalía, que es una de las grandes historiadoras del arte de este país, una de las personas que mejor conoce el arte moderno y contemporáneo. Es especialista en surrealismo, ha conocido incluso a algunos de los miembros del movimiento, ha escrito muchos monográficos sobre el asunto, ha comisionado muchas exposiciones. También es especialista en Joan Miró, sobre quien ha escrito cosas espléndidas, sobre Picasso. En fin, su saber artístico es verdaderamente inmenso y admirable y por eso hemos querido que también este año esté con nosotros para hablarnos de este autor tan fundamental. Muchas gracias, Victoria, por estar aquí con nosotros otro año. Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. El tema de hoy es Marcel Duchamp y el arte conceptual. Y hay mucho que explicar porque Marcel Duchamp en sí mismo ya es un tema, no diría difícil, pero complejo y vasto. Y luego el arte conceptual es todo un movimiento de los años 60-70 que también tiene muchos autores. Pero yo he hecho, tal como me ha pedido Jordi Llobet, ambos temas en una sola charla. Vamos a empezar pues hablando de Marcel Duchamp. Aquí tenéis la imagen de él, que nació en el 1887 en Blainville, que era Normandía, en Francia, de una familia, como dicen en Francia, aisée, très aisée, o sea, muy burguesa, con un padre notario y unos hermanos, todos artistas, los hermanos varones. Bueno, Suzanne también, una de sus hermanas, y donde el arte no era visto como algo raro porque habían tenido un abuelo grabador y bueno, eran liberales de espíritu y en realidad casi toda la familia fue artista. Sus hermanos cogieron otros nombres para no mezclarse en las exposiciones y había uno que se puso Jacques Villon y el otro se puso Duchamp Villon y Duchamp solo fue Duchamp, ¿no? Lo que es evidente cuando se ha leído mucho sobre Duchamp es que debió ser todo un personaje muy enternecedor, no es la palabra, por un lado con un gran sentido del humor, muy discreto, que hizo de él mismo y de su vida un personaje porque quería que su vida fuera arte también. Y entonces mostraba en muchísimas cosas una gran indiferencia, pero no una indiferencia snob o dijéramos altanera, sino una indiferencia que a todo el mundo gustó, porque cuando lees amigos de él y testimonios que lo conocieron, dijeron que era tan dulce, recuerdo de una examante que dijo era tan dulce en la cama como en la vida social, que un colega mío, un historiador de arte, le preguntó ¿y cómo era sexualmente?, ya que pudo todavía entrevistar a una de sus amantes. Bien, él participó con el grupo de sus hermanos y con otros artistas, donde estaba Picabia, escritores como Apollinaire, etcétera, de un grupo que se llamó de Puteaux, porque Puteaux es un barrio, o como si aquí dijéramos Sant Cugat, es decir, en los arrabales de París, y fue un círculo, el círculo de Puteaux, que se explica cuando se explica el cubismo, porque también estaba Kupka, Glaise, etc. Pero enseguida quiso distinguirse de este ambiente artístico porque ella dijo que no podía más de los artistas, de la pintura al óleo, de hablar solo de arte, Pero él empezó, evidentemente, siendo un pintor, como
como tantos otros pintores que pasan o toda su vida o una parte de su vida como él. Y después de una etapa impresionista, como todos hacían en aquella época, podríamos decir, escandalizó a muchísima gente con este famoso cuadro que hoy no nos escandaliza a nadie, que es el desnudo bajando la escalera, que él presentó en un salón, el Salón de los Independientes, del año 12. ¿Por qué escandalizó? Porque el cubismo, que quizás Estela Ocampo les explique el día que viene, era un arte de vanguardia, pero que sobre todo trataba bodegones, trataba algún retrato. Picasso tiene a Kahnweiler o a William Ude, o retrato de mujer, pero no hay apenas desnudos, y menos bajando una escalera, como pone él, en el cubismo. Entonces los colegas cubistas del salón le dijeron, bueno, cambia el título, lo puedes presentar, pero no le pongas desnudo bajando una escalera. Les parecía banal totalmente. Y él dijo, no, yo lo pongo así. Y lo que él pretendía, como era el momento del cubismo, pero también del futurismo italiano, donde querían los pintores italianos mostrar sobre una superficie plana y evidentemente inmóvil el movimiento, él dijo que le interesaba precisamente la representación estática del movimiento, lo cito, una composición estática que indicara las diferentes posiciones tomadas por una forma en movimiento. De hecho, cuando se explica el futurismo, muchas veces en las clases se pasa esta obra, es decir, es un ejemplo de futurismo francés, por decirlo de alguna manera. Y a él le había gustado el futurismo italiano, pero él ya se quería siempre separar, toda la vida fue llamémosle, un separador, ¿no?, de los demás, y dijo que no era una obra futurista. Entonces, en el año 13, para vivir de algo, porque de todas maneras, aunque heredó un poco de su padre, no era tampoco una persona rica, ni mucho menos, se hace bibliotecario en la biblioteca de Sainte-Geneviève en París, ¿vale? Y hace lo que es el primer ready-made, lo que llamamos un ready-made, que es la rueda de bicicleta, que aquí la tenemos en imagen, y que no es nada más que un taburete de cocina normal de la época y una rueda de bicicleta de la época, que eran más grandes que las de ahora. Esto es lo que ha cambiado la historia del arte del siglo XX, realmente, por eso estamos en los faros del siglo XX, porque a partir de este invento, que ahora os lo describiré y definiré tal como lo dijo él, muchísimos artistas posteriores se han agarrado a esta idea y han hecho, llamémosle, post-ready-made y post-arte conceptual o post-duchampiano. Bueno, él dijo que como no había que abandonarse al gusto y que él estaba totalmente contra la pintura retiniana, hasta el cubismo incluso y el futurismo, él quería buscar unos objetos desprovistos de todo sentido del gusto, y que tenían que ser ready-made, o sea, objetos que en español se llamarían manufacturados. Bueno, por ejemplo, un taburete es manufacturado, es un objeto industrial, y una rueda de bicicleta igualmente, ¿no? Y entonces dijo, también dijo, quiero poner la pintura al servicio del espíritu, y por el espíritu no quería pensar, no ideaba o no pensaba en nada místico ni religioso, sino al servicio de la idea. Esta será la idea que juntará a Duchamp con el arte conceptual, que os explicaré más tarde. Él dijo que como no podía ver el ambiente de los artistas, el olor a trementina, o sea, agua ras, pasaba a un arte objetual y conceptual, no le llamó todavía conceptual, pero sí espiritual y de idea. Por otro lado, o sea, este es el primero que en todos los libros de arte veréis, el ready-made de Duchamp. Sin embargo, yo el otro día di una conferencia en la Fundación Tapies de Barcelona y me pidieron que hablara de una personaje muy interesante, la baronesa Elsa von
Leirigen Freytag-Loringen, es que el nombre es bastante complicado, que fue una mujer muy excéntrica, alemana, pero que viajó a Nueva York y que en el año 15 estaba, y 16 y 17 estaba en el círculo de los dadaístas neoyorquinos y que fue muy amiga de Marcel Duchamp. Entonces, antes de conocer a Duchamp, la baronesa, que se llama así porque tuvo 3 maridos y múltiples amantes, y luego veremos una fotografía de ella, pero que se casó con un varón alemán y de aquí ella cogió el título de baronesa, encontró por la calle esta especie de anillo de hierro y lo tituló Enduring Ornament, o sea, ornamento no perecedero, o sea, que va a durar, ¿no? Y es del año 13. Entonces, hoy en día se tiende a decir que en realidad son de la misma época los primeros ready-mades y lo de la baronesa, de la cual hablaremos también después, porque hay muchas concomitancias con Marcel Duchamp. Bueno, en el 14 él todavía está en París, Marcel, y se inventa otro ready-made que es el portabotellas. El portabotellas era algo que ahora no se ve casi nunca, aunque yo tengo uno en mi casa, porque hasta hace solo 10 años se podía ir al Bazar del Hôtel de Ville, en Francia, en París, y se compraban aún por nada, por 20 euros o 25, un portabotellas, que era este elemento para guardar las botellas vacías. Antes no se compraban y tiraban las botellas, ahora se vuelve a hacer con el reciclaje, he visto, pero se vaciaban y se iba a la tienda a que te la volvieran a rellenar de vino. Entonces se limpiaban bien con agua y se colocaban en estos ganchos. Bueno, Marcel Duchamp tiene muchas distinciones sobre los ready-mades, donde hay los que no son tocados, como este, y luego los rectificados, que son cuando hay una frase, que veremos uno, o bien 2 elementos juntos, como el taburete. O sea que él hizo distinciones dentro del ready-made. En realidad el portabotellas, que el primero se perdió, muchos se han perdido, y Arturo Schwartz, un historiador de arte y amigo de Duchamp, hizo una edición de, no me acuerdo si de 6 o de 10 en los años 60, con la total adquiescencia de Duchamp, y luego incluso también Ulf Linde hizo otros más, o sea que hay unos cuantos en museos y por el mundo y alguno en colección particular. Hay gente que lo ha visto, por ejemplo, Schwartz dice, bueno, es fálico, estos ganchos son fálicos, muy bien. Como pasa con la mayoría de ready-mades de Duchamp, ha resultado que se han acabado estetizando. Hay gente que los ha visto como un torso, que lo ha visto a este como un torso, y se pueden poner de cualquier manera. Por ejemplo, Marcel Duchamp lo colgó del techo, porque tuvo muchos colgados del techo de su estudio. Yo me compré este del Bazar del Hôtel de Ville y lo tengo puesto de otra manera. O sea, uno puede también inventar la postura del ready-made. Y sobre todo él dijo, bueno, un ready-made será considerado arte si el artista dice que es arte y si se enseña en un contexto artístico. Con lo cual, contexto artístico es una palabra muy amplia, puede ser como el objeto encontrado por la calle de la baronesa a unos amigos pintores, o puede ser en un museo, como ha pasado con todos los artefactos, los ready-mades de Duchamp. Bueno, luego se va a Nueva York en el año 15, porque pensar que es la Primera Guerra Mundial, se va a Nueva York y, por ejemplo, tiene este anticipo de un brazo roto, In Advance of the Broken Arm. Él enseguida aprendió inglés y los titulaba en francés o en inglés, y muchas veces, como veremos, con un juego de palabras o con sentido del humor, como esto, porque esto es una pala simplemente para recoger la nieve. ¿Qué pasa? Si tú resbalas en la nieve o en el hielo, se te puede romper un brazo, y la pala
pala puede ser un anticipo de un brazo roto, pero es una sencilla pala de ahora diríamos en Barcelona, del servicio estación, ¿no?, colgada de un gancho en la pared o en el techo. Esto es un ready-made que él llamaría rectificado, porque se llama con sonido secreto, es à bruit secret en francés, y es solo este cordel que tiene 2 planchas metálicas con 4 tornillos o clavos muy fuertes, muy bien agarrado, y una frase grabada encima, pero de la cual él le ha quitado, ha raspado una serie de letras. Entonces, tenemos la suerte de que contó muchas cosas a Arturo Schwartz, el crítico, contó muchas cosas a un libro que yo les recomiendo, que se llama Conversaciones con Marcel Duchamp, que es de Pierre Caban y está en castellano, el original en francés. Y, por ejemplo, a Pierre Caban le dice, sí, es como cuando ves un neón que se le ha roto una letra, o cuando ves también, como estaba en Nueva York y había toda esta publicidad callejera, cuando ves que un letrero le falta también una serie de letras, se fijaba también en su entorno. Pero además tiene chiste, podríamos decir, porque à bruit secret quiere decir que dentro su gran amigo Walter Arensberg, que era un coleccionista muy culto, por otro lado, y millonario, colocó dentro del ovillo, como le quieran llamar, un objeto que ni siquiera Duchamp sabía lo que era, pero que al mover así el objeto tenía un ruido secreto. O sea que siempre ya vemos este lado un poco humorístico de Marcel. Y entonces llegamos a la obra más famosa del siglo XX, que es el urinario de Duchamp, que él tituló Fuente, Fountain, del año 17, y que fue presentada en el Salón de los Independientes de Nueva York. Esto era un salón muy de vanguardia, en el sentido de que podía entrar cualquier pintor, siempre que pagara $6. O sea, tenía una entradita, un fee, y Marcel Duchamp lo presentó, pero él era miembro del jurado y no dijo que era de él, ¿vale? Y él estaba firmada como R. Mutt, como ven en la fotografía, que se pronuncia Matt en inglés, y con la fecha 1917. Es un simple urinario de la época dado la vuelta, ¿no? Y titulado Fuente. Evidentemente, como era un salón y había un jurado para aceptar las obras, todos los miembros del jurado, del cual él también formaba parte, dijeron, no, esto no es artístico, es grosero, es simplemente una cosa de un cuarto de baño, esto no puede ser, y lo pusieron detrás de una cortina y no se puede exponer. Se armó la marimorena porque entonces Walter Arensberg, que también era miembro del jurado y que estaba, llamémosle, cochambado con Marcel Duchamp, dijo no, esto es alguien que lo ha presentado como una obra de arte y si el artista dice que es arte, es que es arte. O sea que todos estos comentarios los sabemos por una amiga y amante de Marcel Duchamp que se llamaba Beatrice Wood, que lo explica, ¿vale? Bien, el famoso urinario fue puesto detrás de la cortina, luego fue vuelto a colocar, pero entonces Arensberg dijo, es que además yo lo compro, como era coleccionista, y efectivamente lo compró, pero se le perdió. O sea que la historia del urinario es también de película. Luego ha habido estas 6 o más copias, llamémosle así, copias se le pueden llamar, una de las cuales fue martilleada por un artista en el año 93. Y les explico una anécdota porque es vivida. En el año 93, este artista, que salió en todos los periódicos, incluso pues, no fue a la cárcel, pero en fin, salió, no me acuerdo si le pusieron una multa o qué, pero él decía que era su acción artística. Esto lo hizo en el Museo de Nimes, en una exposición que se llamaba El Objeto. Y yo estaba ya viendo la exposición en aquel momento y no vi el martillazo, pero
claro, todo el mundo y toda la comunidad artística dijimos, pero bueno, qué horror, porque claro, estaba en un museo y ya está en el MoMA de Nueva York o donde esté, ¿no? Y entonces, con el tiempo, yo conocí a la viuda de Marcel Duchamp y a su hija, ¿vale? La viuda ya se ha muerto, Tini Duchamp. Y entonces un día yo, como residía en París, comí con ellas, con madre y hija. Y entonces a mí, debía ser el año 95 no sé, o con 94, acababa de pasar y claro, como historiadora de arte que soy, no se me ocurrió nada más que decirle a la señora Duchamp, decirle que hubiera pensado Marcel Duchamp de que le martillaran y le rompieran el urinario. Y ella me dijo, il s'en foutait, o sea, le importaba un rábano. Que esto lo explico porque les da idea de esta belleza de la indiferencia y de estar totalmente, este desapasionamiento en la vida y en el arte de Marcel Duchamp. Y entonces, bueno, les explico, perdón, tiro para atrás solo otra cosa. La historia que yo expliqué en la Fundación Tapies, pero yo no lo he descubierto, es que también últimamente se dice si la autora del urinario no es Duchamp, sino la baronesa, Dada. ¿Por qué? Porque Marcel Duchamp, que también jugaba con la noción de autor y de genio y de obras colectivas o a dos, de la coautoría, le dijo en una carta a su hermana Suzanne, que se llevaba muy bien con ella, dijo, una amiga mía ha enviado un urinario, dice, y como no parece nada inmoral ni nada no artístico, pues se ha presentado, así como en neutro, se ha presentado al salón de los independientes. Entonces, claro, mucha gente ha pensado, pues amigas suyas de aquella época estaba la baronesa, que ya había hecho ready-mades, ¿no? Y podía ser alguna otra, pero todo el mundo ahora está diciendo si no sería la baronesa. En fin, como nuestra conferencia tiene un tema tan amplio, lo dejo así, pero cualquier día puedo explicar también la baronesa porque es un enigma, la autoría del urinario. Entonces Marcel Duchamp tiene otros ready-mades rectificados como el famoso look. Es ni más ni menos que la Gioconda, y de Leonardo, que todo el mundo, que él además la sacó de una simple postal que todos hemos comprado y todos hemos visto, o un póster, lo que sea, él la cogió de una postal del momento y le pintó bigotes y le puso este pie de foto que era el la chaud au cul, que esto en francés quiere decir simplemente ella tiene calor en el culo, o sea, perdone la expresión, pero es así mismo y esto era su juego de palabras que tanto le gustaba a él. Como veremos, el erotismo es una parte fundamental de la obra de Duchamp. Y a Pierre Cavin, que él siempre intentó ser muy discreto en esto, Pierre Cavin en las conversaciones le dice, ¿usted parece que le interesaba el erotismo? Dice, sí, porque es un tema que yo he tratado de disimular o de hacer de una forma muy sutil, pero que interesa a todo el mundo. O sea que ya ven un poco también el sentido del humor de Duchamp. Este es un ready-made que se enseña muy poco y me ha hecho gracia traerlo porque se llama ready-made infeliz, unhappy ready-made, es del año 19 y su hermana Suzanne se había casado por segunda vez con un pintor que se llamaba Jean Crotti y entonces él como regalo de matrimonio, le dice, bueno, te envío este ready-made, pero lo que le enviaba para que vieran si era conceptual era tienes que hacer tal cosa o tal otra. Él ni lo tocaba con las manos, no hacía nada. Le decía que ella construyera un ready-made. Y entonces le decía, coges un libro de geometría, que es un tema que a él le gustaba mucho, lo cuelgas con hilos de tu balcón y lo dejas así, o con cordones, vaya, para que la lluvia y el viento y tal actúe con él.
y entonces esto será un ready-made y que se acabará porque ya veremos lo que le pasará. O sea, es la noción de obra efímera, porque vamos viendo aquí que él se va anticipando a muchas cosas, al arte conceptual, a las obras efímeras, ahora veremos a las cuestiones de género, al travestismo. Entonces su hermana Suzanne le hizo una foto, que es lo que vemos aquí, y luego pintó un cuadro diciendo The Unhappy Ready-Made of Marcel. Bueno, este es él vestido de mujer y se buscó un alter ego que era Rose c'est la vie, que era también un juego de palabras, porque por un lado c'est la vie en francés quiere decir c'est la vie, ¿no? Como las canciones, es la vida, y Rose es rosa, ¿no? Pero le puso una R de más, siempre estaba jugando con el lenguaje. Por eso Marcel Duchamp, uno se ríe mucho más o se lo pasa mejor si sabe inglés y francés, si no hay que traducirlo y explicar el juego de palabras. Bueno, se vistió de mujer, con lo cual también es el primero que hace un arte, llamémosle transgénero, porque se maquilla, se pone un sombrero y un abrigo de pieles como si fuera una mujer muy elegante de la época, que son los años 20. Y les he traído a la baronesa, o sea, esta es la baronesa ya bastante mayor, en el año 20, me acuerdo que se murió en el 27, y todavía ella estaba en Nueva York y también jugaba con el transgénero y con la masculinización, tenía un cuerpo muy atlético, era muy alta y con unas piernas muy largas, y aquí va con una chaqueta muy varonil y un sombrero, bueno, que tampoco se llevaba mucho en la época, era más bien de hombre. Con lo cual ya ven que no solo había amistad, ella estaba muy enamorada de Duchamp, sino que había miradas coincidentes en ambos artes. Bueno, entonces Duchamp empieza una obra en el año 15, otros dicen en el año 13 porque hay muchos dibujos preparatorios, y la acaba en el año 23 y no la da incluso por acabada, porque en realidad se la compra Catherine Dreyer, que era una coleccionista también muy rica norteamericana, y no sé si se ve en la fotografía, pero Catherine Dreyer la paga, se la lleva a su casa. No me acuerdo ahora si era Filadelfia o el norte de Nueva York, pero en el traslado se rompe el vidrio, porque esto se llama el gran vidrio. Se rompe y entonces se lo cuenta Marcel Duchamp y Marcel Duchamp le dice, bueno, no te preocupes para nada, se deja tal cual. Porque otra de las nociones de Duchamp muy importante para su arte, que también luego se ha utilizado mucho, es el azar. O sea, jugar con el azar. Si se ha roto, es el azar que lo ha decidido y se deja así. Entonces, el gran vidrio es una obra muy difícil de explicar, que yo resumiré simplemente, pero que es muy interesante porque de entrada es pintura sobre vidrio, pero también hay metal. O sea que él, en su intento de huir de la tela, que ya la ha abandonado con los ready-mades, pero dice, bueno, voy a pensar una cosa totalmente fría, objetiva, como es un cristal. Y entonces él pinta, pero estas formas que vemos aquí, tan abstrusas y tan mecánicas y tan abstractas, que ahora os explicaré, las resigue con metal, o sea, un poco como si fuera una vidriera, por decirlo de alguna manera, pero con muy poco color, solo hay un color terroso y un color un poco más rojizo. Bueno, el gran vidrio tiene estas dos partes y él le llama a la parte de arriba la casada, la mariée, y en la parte de abajo son los solteros. En realidad se titula en francés la mariée mise à nu même, y entonces la mariée mise à nu, par les célibataires. Y entonces quiere decir la casada, desnudada por los solteros. Abajo tenemos los solteros, que os describo brevemente. A la izquierda hay una especie de molino de agua y encima de esta forma redonda está lo que él llama moule malik, que son unos moldes que él juega con la palabra malik, o sea, de mal, macho,
moldes masculinos, por decirlo en español, y que son, dice también, como las libreas de los mayordomos o de un policía, incluso él le puso nombres. Y a mano derecha está lo que en francés se llama broyeuse de chocolat, trituradora de chocolate, que era simplemente una máquina para hacer chocolate deshecho, pero puesta sobre una imagen de una mesita, no sé qué, Luis XV o Luis XVI o lo que fuera, y unos conos que también tienen unas explicaciones que Arturo Schwartz lo ha visto como si fuera muy mágico, pero que en realidad ahora os lo simplificaré. Y arriba es la casada, la mariée, con estos 3 cuadrados. De hecho, estas formas mucho más orgánicas estaban hechas simplemente se inspiró en una gasa agujereada, y estas formas mecánicas a la izquierda, porque él ya había hecho unos cuadros previos con estas formas mecánicas. Para hacerlo un poco fácil, porque hay explicaciones desde sexuales hasta alquímicas, hasta todo lo que quieran, que podríamos estar todo un día. Yo diría que es, como han dicho bastantes autores, que la obra es como una máquina de amar, que también es, como hizo Picabia, describir sentimientos humanos con máquinas. Y en el caso de Duchamp, como son 2 vidrios que no se unen, están separados por un metal, hay autores que han dicho, bueno, es la imposibilidad de los solteros de llegar a la casada, y que será un amor que nunca se consumirá de alguna manera, que no llegará a realizarse. Incluso hay un autor que dice, sería la visión de que el hombre y la mujer van cada uno por su lado, ella víctima de sus ilusiones y él atrapado en sus instintos. O sea, hay muchísimas interpretaciones, como ven. Bueno, esta es una obra muy divertida porque es una puerta simplemente que estaba en su estudio, y es una puerta que abre dos espacios, o sea, es una puerta doble. Si cierra un lado, queda la otra habitación abierta, y si cierra la de la derecha, queda la otra abierta, para que vean un poco el sentido del humor de Duchamp. Pero Duchamp tenía tantas ideas que también fue, aparte de un dadaísta, compañero de Picabia, de Man Ray, etc., también formó parte del grupo surrealista. Y entonces le pidieron en el año 38 que hiciera, hoy llamaríamos la escenografía, de la Exposición Internacional Surrealista del año 38, montada por André Breton, y donde los cuadros, como ven aquí, estaban en un recinto cerrado, muy oscuro, y que inventó Duchamp. Entonces, Duchamp se inventa que hubiera, él decía, 1000 sacos de carbón en el techo, que en realidad no era carbón, porque si hubiera caído en la cabeza de alguien le hubiera roto la cabeza, seguramente había papel o lo que fuera, pero que eran unos sacos muy negros que colgaban del techo, y luego había musgo, o sea, pero real, y plantas en el suelo, y había este brasero que ven aquí, que desprendía un olor de café. Y en otra parte, bueno, luego había una cama, como pueden ver aquí, que era Eros, o sea, el amor escenificado, y en otra parte, a según qué ratos, llovía. Es decir, que también lo podemos poner como precedente de todas las exposiciones que se han hecho sobre, por ejemplo, el gusto, el olfato, etcétera, que hasta los años 70 no se han hecho. O sea que lleno de ideas y lleno de ideas precursoras. Esta es muy curiosa, no se enseña nunca, y la he traído aquí también porque pienso que es muy interesante, es el llamado paisage fautif. Paysage fautif es paisaje con faltas, por decirlo de alguna manera, o estropeado, y estaba en una boîte en valise. Las cajas, la maleta caja, es un invento que se hizo él para poner en pequeña dimensión todas sus obras en unas cajas, que hay las verdes y las rojas, y de las cuales se hizo unas ediciones de 300, de 500. Entonces regaló una de sus cajas verdes a un amante
que fue Maria Martins. Maria Martins es fue una escultora brasileña muy interesante, que ahora se ha puesto evidentemente muy de moda y que ya ha gozado de libros y tesis, etcétera, y que está en el MoMA y en muchos sitios con este resurgir del arte de las mujeres, pero que fue una historia sentimental y sexual escondida, porque Maria Martins estaba casada con un diplomático muy importante brasileño y era una mujer muy guapa, muy inteligente, muy culta, pero también muy social, que no se quiso separar de su marido. Y entonces, cuando se descubrió en una de las cajas verdes esta obra, que la tenía una de las hijas de Maria Martins, se ve, y lo he releído esta tarde, que esta señora vivía me parece que es Río o Sao Paulo, o en Nueva York, debía ser Nueva York, y enfrente tenían un sitio donde se hacían análisis y no, me parece que era un historiador de arte, le pidió a la hija y le dijo: oiga, ya que tenemos un laboratorio enfrente, ¿me deja por favor que se vea cuál es la técnica de esta pintura, esta figura? Y resulta que era semen, o sea que era el semen del propio Marcel Duchamp, que se lo había enviado a su amante. Esto se ha descubierto muy tardíamente, por eso, quizás hace 15 años o 20, por eso la paso, porque es muy rara de ser pasada en una conferencia. Y una de sus últimas obras es El étant donné, que se puede traducir por siendo dados, pero es una frase hecha en francés, como decimos nosotros en una fórmula: siendo dados los elementos, arcilla y tal, pues nos dará el resultado tal cosa, ¿no? Pues étant donné es lo mismo. Y está en el Museo de Filadelfia, yo lo he visto de verdad, no se mueve de allá porque es también es una cosa muy frágil, y se han hecho no sé si una o dos réplicas, ¿vale? Una vino a Barcelona en la exposición Duchamp en la Fundación Miró, pero vino con una puerta más o menos imitada y creo que era un montaje como un diorama o una fotografía ampliada, porque ya digo, la de Filadelfia no se mueve. Y es una simple puerta que además sale del Ampurdán, porque Marcel Duchamp veraneó muchas veces en Cadaqués, donde hay dos agujeros. Lo que vemos en negro son clavos, son las típicas puertas viejas españolas del siglo pasado y del siglo XX, de pueblo, y cuando el espectador mira como un voyeur por estos dos agujeros de la puerta tan popular que él encontró, ve esto, un montaje sorprendente donde vemos una mujer desnuda, pero sin cabeza, que le falta un brazo también, y que tiene una extraña lámpara de gas, que eran las lámparas de principios de siglo, en una de sus manos. Es también una obra que tiene un título aún más complicado, se llama Étant donné la chute d'eau, o sea, la cascada, y le gas d'éclairage, la lámpara de gas, porque detrás tiene una cascada que también colegas míos, además catalanes, han descubierto que es una cascada que está también al lado de Cadaqués, en las Escaulas. Esto se ha descubierto hace nada, 5 o 6 años. Fue Félix Ibáñez que hizo una investigación sobre esto. Entonces, se dice que como es del 47, empezada en el 46, y que no la enseñó hasta que él dijo, hasta que yo me muera, o sea, muchos años después, que en realidad debe ser el cuerpo de Maria Martins, porque seguro que se inspiró en su amante, pero fijaos cómo el sexo está desplazado, está rasurado, o sea, nos remite al origen del mundo de Courbet, y a muchas otras cosas. Entre otras cosas, salió todo un libro que lo encuentro muy interesante, porque en el año, creo, 47 hubo un violento crimen en Los Ángeles que él pudo, Marcel Duchamp, haber visto en los periódicos, porque estaba en Nueva York o viajaba a Nueva York mucho, y que era el de la Dalia Negra. O sea, era una semiprostituta
que la mataron y la trocearon y su cadáver apareció en un descampado de Los Ángeles y la foto es casi como el Étang-Donné. Yo estoy segura de que Marcel Duchamp lo vio. Bueno, Étang-Donné también ha dado lugar a muchas interpretaciones, vamos a dejarlo aquí, pero lo que siempre se tiene que unir es con la frase de Duchamp que dijo: es el espectador el que hace la pintura. Dijo, c'est le regardeur qui fait la peinture, c'est le regardeur qui fait le musée. O sea, para él el arte se basa en dos cosas. El artista, pero si no hubiera un público, un espectador, no habría arte para él. O sea, que la mitad del arte, llega a decir, es nuestra mirada. De aquí su interés en el voyeurismo y en el voyeur en esta gran obra. Bueno, llegados aquí, hasta aquí Duchamp, y vamos a ver cómo ha influido Duchamp en el arte conceptual, que lo pasaré un poco brevemente. Es un movimiento que surge en los años 60, a finales ya, como ven aquí, en el 65, y que es una reacción. Perdón, pero tengo que beber. Es una reacción precisamente a lo que había habido antes, porque en los años 60 todavía había el action painting, que quizás veremos el año que viene, o sea, Pollock, Motherwell de Kooning, y también había pasado el pop art, ¿vale? Y entonces hay toda una serie de artistas que dicen, bueno, también como Duchamp, ya no podemos más de pintura retiniana, ya no podemos más sobre todo de este expresionismo y de este apasionamiento del action painting, y están por un arte realmente duchampiano, o sea, conceptual. Y uno de ellos es Kossuth, un poco la figura predominante, que hace en el 65 esta obra que se llama Una y tres sillas. Una y tres sillas es simplemente lo que ven, una silla real, una fotografía de la silla y una descripción lingüística, o sea, una definición de la palabra silla en el diccionario. ¿Qué quería decir con esto? Simplemente es una idea, ¿no? Es que un objeto cualquiera, que sería casi como un ready-made, porque es una silla cualquiera, puede tener un estatus físico, un estatus icónico, que es su foto, y un estatus lingüístico, que es su definición en el diccionario. Bien, hay una serie, el conceptual, yo me preguntaba si solo les explicaba la parte lingüística, pero como que no lo vamos a ver más, he pensado que lo explico todo, porque hay muchas variantes, y en España solemos decir arte conceptual también al body art, a algunas acciones, y he pensado más vale poner menos, pero que vean un poco todo. El arte conceptual lingüístico es el que utiliza el lenguaje como expresión, como medio de su arte. Y aquí es una obra, por cierto, también muy bonita, de Bruce Nauman, Mi nombre como si estuviera escrito en la superficie de la luna. Es un neón que es uno de los medios hoy en día totalmente, casi yo diría, banales en el arte, pero que realmente se lo inventan. El primero fue Fontana, pero muy utilizado por los conceptuales. Los conceptuales querían, en sus declaraciones, oponerse precisamente al sentimiento, a la narratividad, a la textura, a la visibilidad de la materia y del efecto de la mano, y en cambio ser muy objetivos, muy científicos. Pero esto no excluye que no tuvieran un lado poético a veces. Por ejemplo, como esta frase tan bonita, el título, Mi nombre como si estuviera escrito en la superficie de la luna, que ya es una idea poética en sí. Hay otros mucho más estrictos y llamémosle cientificistas, por decirlo de alguna manera, como Onkavara, que lo que hace es cada día simplemente poner la fecha. En América ponen primero el mes, luego el día, luego el año, y simplemente tiene o postales o escritos sobre un panel o lo que fuera, simplemente con fechas, con lo cual se denota muy bien esta fascinación por el objetivismo y la ciencia, o la información, podríamos decir. Otros inventaron, como este que a mí me gusta mucho, Edouard Rouchet, que es, parece que todavía vive o se ha muerto hace muy poco, porque los conceptuales ya quedan pocos vivos, como es natural.
Edouard Rouchet tiene una serie de mini libros, son libros de artista, pero donde las imágenes se repiten, que es una táctica estilística del arte conceptual muy típica. Este libro, por ejemplo, se llama Todos los edificios en Sunset Strip, que es un sitio me parece que es Los Ángeles, y es un libro del año 66 que yo he visto, que se puede ver a veces en Ars Libris o en estas ferias de libros de artistas, se puede todavía, a lo mejor a precio del libro de artista, encontrar un ejemplar. Y entonces es muy bonito porque es muy modesto, en blanco y negro, y es un desplegable, ¿vale? O sea que dentro del libro de artista los conceptuales tienen muchos objetos, libros, donde plasman sus ideas. Esto es lo que podríamos decir, lo que yo les llamo el grupo de percepción de la realidad, o sea, artistas conceptuales que se limitan a lo que todos hemos hecho en la vida, o sea, hacernos a que percibamos lo que todo el mundo ha hecho. Por ejemplo, estirarse encima del césped y ver cómo las nubes van pasando, o ver las ramas de un árbol agitándose, o ver pasar los trenes, lo que sea. Y son cambios de la propia naturaleza, y a ellos les gustaba mucho la repetición, como ven en esta imagen, y luego esta obra se llama Nubes disolviéndose, o sea, Dissolving Clouds, del año 70. Y él capta, que este es su lado estético, ¿no? Capta una única nube, no todas, y va viendo que la nube se acaba, es una nube que se disuelve. Bueno, esta es de Dives. En general el arte conceptual, yo solo les pasaré un ejemplo, el último, sobre un conceptual catalán, pero aquí en Cataluña tuvimos un grupo conceptual muy importante donde están Muntadas, está Francesc Torres, que es el que paso, está Àngels Ribé, hay muchos conceptuales muy interesantes, pero surgió sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero también hay alemanes, holandeses, y un conceptual muy bueno es Jan Dives, que es holandés. Bueno, tiene esta serie que se trabajaba mucho por series, Perspectiva corregida. ¿Qué pasa? Que es también un juego con la imagen, muy conceptual también, porque si él hubiera acabado un cuadrado en este césped, la fotografía no hubiera salido así, sino como un paralelepípedo, ¿no? Y por lo tanto él lo que ha hecho es un montaje con este cuadrado que lo vemos plano sobre la superficie del césped. Voy a tirar un momentito atrás. Jan Dives y los otros, Bruce Nauman, etcétera, yo les paso el momento propiamente conceptual, los años 60-70, pero me gustaría que piensen, porque seguro que todos los aquí presentes han ido al Caixa Forum, que quiero también explicarles muy brevemente que el conceptual también se ha estetizado, o sea, que ellos, a pesar de que no querían ser estéticos, no querían que hay uno que dice, nunca mi mano ha tocado un pincel, ¿no? Pero con el paso de los años han ido a la Bienal de Venecia, etcétera, y por ejemplo en Caixa Forum hay una obra de Sol Levitt, Solo entrar, que es un mural, por cierto muy bonito, geométrico, de todos colores. Entonces cuando entren fíjense, porque es de uno de los conceptuales, que por cierto hoy no he pasado, pero es un conceptual que empezó haciendo solo rayas, muy sutiles, y con esta idea de que una idea muy irracional fuera hecha de una forma muy racional, y él dijo, voy a pintar 10.000 rayas en una pared, pero que ha acabado haciendo pintura mural. Lo quería explicar por esto. Bueno, entonces llegamos al body art, el arte del cuerpo, que en algún libro no lo verán como conceptual o integrado del conceptual. En España, en Cataluña, lo integrábamos al conceptual. Y un precedente es Yves Klein. ¿Por qué? Porque él ya en los 60 cogió a una serie de mujeres desnudas que sus cuerpos, empapados en pintura, eran como el pincel. O sea, que utilizó el cuerpo como un vehículo, bueno, más que un vehículo, como realmente el utensilio para pintar. Y
las hacía ponerse enfrente de una tela en blanco o de un papel en blanco y sus huellas quedaban como una obra de arte. Lo vemos aquí a él mismo con las mujeres pintadas y el resultado de su obra Body Art. Pero el Body Art luego en los 70 con los conceptuales siguió y tenemos un ejemplo inglés divertido también, que es el de Girbel George. Esta pareja, que son gays y siempre son un grupo de dos, todavía viven, todavía hacen arte. Y ellos se declararon a sí mismos esculturas vivientes. O sea que dijeron, nosotros nos subiremos a una tarima o una mesa y tal, y somos esculturas vivientes. Y entonces hacían acciones como esta del 73, donde cantaban, y otras donde saludaban a la reina de Inglaterra, otras donde se ponían delante del Támesis, siempre con humor inglés. Y bueno, yo los he llegado a ver personalmente porque también firman autógrafos, es decir, que son también el precedente, por ejemplo, de Cindy Sherman o de las que luego hacen o los que hacen acciones posteriores. Bueno, dentro del body art hay una parte que juega que les paso dos ejemplos, Vito Acconci y Marina Abramovic, que juega con la resistencia del cuerpo humano, que hay más, también hay Gina Pane, una italiana, y por ejemplo Francesc Torres, Benito, el catalán, que ya está fallecido, han jugado con esta idea de voy a ver lo que mi cuerpo puede resistir, la resistencia del cuerpo, y esto será una obra de arte. Entonces aquí vemos a Vito Acconci que lo que hizo es morderse muy visceralmente, muy fuertemente su pierna, y tenemos las marcas de su mordisco y sus explicaciones. Y luego tenemos a Marina Abramovic, que todavía está viva, evidentemente, como saben, se ha hecho famosísima, y que esto es uno de sus trabajos de los años 70, porque ella luego ha hecho películas, ha hecho acciones mucho más grandes, ha ido al MoMA incluso a hacer acciones, pero me ha gustado pasar esta porque es de su primera época, donde ella trabajaba con Ulay. Se llamaban Marina Abramovic y Ulay, que era su pareja entonces y su compañero artístico. Y aquí los vemos a los dos desnudos, él a la derecha, aunque vaya con moñito, es un chico, como ven, y ella a la izquierda, y su acción consistía en ponerse en un entorno museal, pero hacer un sitio muy estrecho para que el espectador entrara en la sala teniendo que pasar por sus dos cuerpos. Claro está, es violento, o sea, si alguien ha ido a alguna acción de body art aquí, verán que visto en una foto no es lo mismo, porque involucra todo tu cuerpo, todo tu ser y todos tus, podríamos decir, pensamientos sobre lo que es el pudor o no, etcétera, etcétera, y es una vivencia, o sea, realmente el espectador no es un sujeto pasivo, sino activo. De Marina Abramovic, digamos, ya que se ha hecho tan famosa, que ella es yugoslava, bueno, nació en la ex Yugoslavia, en la Yugoslavia de Tito, de unos padres comunistas del partido que además la maltrataron, y ella llegó a ser del partido también, pero se fue al no resistir, podríamos decir, la estrechez de miras del partido. Y entonces empezó a hacer acciones ya en los 70 con Ulay, de quien se separó, dijéramos, artísticamente y también sentimentalmente, pero siguieron siempre muy amigos. Bueno, este es Dennis Oppenheim, un americano, para que vean otro ejemplo, llamémosle de resistencia, pero montadas a mí me dijo, uy, había truco, me dijo, porque es la posición de lectura para una quemadura de segundo grado. Y como entre ellos muchos son amigos, ¿no? O eran amigos, dijo, bueno, era una resistencia bastante a su manera, porque no sé si se pintó el cuerpo o lo que fuera, pero no se quemó del todo. Pero es otro ejemplo de body art y es del año 70, muy del principio. Hans Hack, en cambio, es un arte conceptual, muy conceptual,
y que le podríamos llamar político o sociológico, cosa que hay muy poco, ¿eh? Y Hans Haacke es el mejor ejemplo de ello. Hace encuestas, vino a Barcelona a la Fundación Tàpies, no sé si alguno se acuerda de esta exposición. Yo pensaba, bueno, ¿por qué no hace una encuesta sobre quién promociona la Caixa o algo así, un poco realmente que hurgue en temas candentes, ¿no? Pero hizo algo sobre, como podríamos decir, como estaba patrocinado por la Caixa, hizo algo mucho más moderado, ¿eh? Pero él hacía muchas encuestas y con estas encuestas hacía pensar al espectador o bien desvelaba, por ejemplo, que es un tema que ahora sale muchísimo y él ya lo hizo en el 70, los patronos de museos tan importantes como el MoMA o como el, lo que sea, como el Whitney o como el Guggenheim. Ya saben que ahora, por ejemplo, hay artistas que han desvelado que hay patronos que o bien no son respetuosos con el paisaje en sus productos, o bien pues hay algunos que incluso pues, tienen tráfico de armas ilegal, lo que sea. Pero todo esto se va descubriendo en estos últimos años. Y él hizo una encuesta en el MoMA sobre qué opinaba la gente de que el gobernador Rockefeller estuviera involucrado en una política de la guerra de Indochina, ¿eh? Bueno, es un ejemplo cualquiera de las obras de Hans Haacke. Y aquí estamos en el Land Art, arte de tierras, que esta es una maravilla, es de Robert Smithson, existe. Me he vuelto a leer cómo estaba actualmente, porque claro, lo que juega el arte de tierras, que le llamamos en castellano, o land art, es que está hecho con el paisaje, de alguna manera es estético, ellos decían que no en la época, pero que sobre todo juega con el devenir, juega con el tiempo, ¿eh? Y esto es una espiral hecha de piedras de basalto que está, a ver si me acuerdo, en el desierto de Utah, y que, bueno, se hizo falta potentes máquinas para hacerlo, toneladas de estas piedras, pero que luego, claro, han pasado tantísimos años, 50, que hubo unos años en que se anegó, o sea, no se veía la espiral, y en cambio, luego con el cambio climático, con la sequía, al revés, bajó, se volvió a ver y la sal ya había depositado, ya había cambiado el color de la espiral, ¿eh? Bueno, esta la he visto de verdad y se puede ver de verdad, está en Nueva York, si alguien viaja de aquí a Nueva York cuando pase esta pandemia, es el Kilómetro Roto de Walter de María, es muy bonito, o sea, con esto también les quiero explicar esta estetización del arte conceptual, y son simplemente la idea, por eso es que un kilómetro se puede romper en todas estos segmentos de 1 metro, y que fueron puestos por Walter de María en esta nave industrial preciosa, pintada de blanco y de color dorado, los recubrió de una pintura dorada. Como yo lo he visto, les puedo decir que es una experiencia estética, porque parece casi una catedral, o sea, allá no hay ruido, hay una silla para sentarse, un poco como en la Capilla Rozco, y hay como un color dorado que emana y que casi se refleja en el ambiente, o sea que es un sitio que al final casi es un sitio como para meditar, ¿eh? Pero la idea era romper 1 kilómetro. Bueno, y ya estamos acabando, porque he traído 2 o 3 ejemplos de neoconceptual, o sea, para que se vea cómo el arte de Duchamp no solo estaba en el conceptual de los años 70, sino que hoy en día estamos viviendo en un momento muy neoconceptual. Hay muchos artistas neoconceptuales. Esto Pierre Cavant se lo dijo a Duchamp, dijo, ¿usted no tiene miedo de acabar en todos los museos y de ser estetizado y de que sus obras valgan mucho dinero y tal? Entonces él dijo, sí, es un riesgo. Pero lo que pasa es que él vendió poquísimo en su vida, o sea, él siempre se estaba escondiendo, no quería fama,
También hizo de intermediario en venta de obras de sus amigos, de Man Ray, de Brancusi, de lo que sea, de surrealistas, para hacerse un sobresueldo, porque no quería vivir de su arte, estaba en contra de la especulación artística. Pero, en cambio, lo que sí que es verdad es que ha habido una continuación total del arte conceptual, donde todavía estamos. Esto es de Jenny Holzer, que es del año 80, pero Jenny Holzer está viva. Es una artista norteamericana muy interesante, ha ido también a la Bienal de Venecia, o sea, son artistas muy famosos ya. Y lo que aquí hizo es poner ella le llama truism, o sea, frases hechas, y una frase hecha es educar a los chicos y a las chicas de la misma manera. O sea, en el año 80 ya se decía, pero sobre todo hoy en día sería un logo feminista realmente, como vemos cotidianamente, pero ¿dónde lo pone? No lo pone en un museo, sino un poco como hacía Duchamp, por ejemplo, pues en la propia calle, ¿no? Y en la calle en un cine, o sea, y cogiendo el espacio dedicado, como se ve en Nueva York, a poner las letras de las películas que se van a ver. Bueno, esta es Louise Loller, hay también muchas mujeres artistas, con esto ya voy acabando, que a mí me interesa mucho porque su idea también es muy bonito de ver, pero es totalmente conceptual. Es, ¿dónde están colocadas las grandes obras del siglo XX? ¿En qué contextos privados o no privados vemos un Pollock, un Marcel Duchamp, un de Chirico, un Matisse, un Picasso? Entonces, por ejemplo, esta le llama Pollock en Turín y muchas veces es solo un trocito de obra. Es un cuadro de Pollock en una casa privada con una sopera delante que debe ser de la marca Turín, o sea, de la cerámica Turín, que no sé suficiente de cerámicas para decirlo. Pero a mí me gusta mucho porque a veces hay grandes millonarios coleccionistas que tienen maravillas en un depósito y ella hace la foto del depósito, otros que están simplemente embalados, otros que están en un corredor. O sea, nos ha dado a ver la localización de estas obras maestras. Y la última que paso es de Francesc Torres, que formó parte, y con esto explico un poquito sobre el arte conceptual en España, fue sobre todo en Cataluña. Y en Cataluña es un grupo que salió en los años 70, en el 71, donde yo casi formé parte, pero yo no era una artista, era una crítica de arte y no quería formar parte de ningún grupo, porque yo ya hacía crítica de arte. Entonces yo era un poco como la compañera de grupo y iba dando charlas sobre qué era el arte conceptual. Y para decirlo muy brevemente, hubo 3 grupos. Los que se llamaban Grup de Treball, donde está Francesc Torres, donde estaba Àngels Ribé, donde estaba también músicos como Carlos Santos, Jordi Benito, y luego había otro grupo que no tenía nombre, le llamábamos el Quefé, porque hicieron una exposición que decían ¿qué hacer? Quefé, y eran Jordi Pablo y Fina Miralles. Muy personales, que algún día Fina Miralles ya es famosa, pero Jordi Pablo trabaja con objetos y se le tendría que reivindicar. Y luego hubo el grupo de Ramón Herreros y García Sevilla, que trabajaban con el lenguaje, y yo les llamaba los lingüistas, por decirlo de alguna manera. Bueno, Francesc Torres ha hecho una gran carrera. Es premio nacional, ha estado en la Bienal de Venecia, ha hecho en el MENAC, seguro que lo han visto algunos de ustedes o algunos de vosotros, unas exposiciones magníficas en estos últimos años, pero es un conceptual. ¿Por qué? Porque lo importante es la idea. Y esta, que él la llamó Circuitos Cerrados, del 2002, pero también tiene otro título que es Perder la cabeza. Y la parte de abajo es lo que yo hice en Teclasala cuando yo lo dirigía, porque es una parte, es uno de los personajes de arriba, una parte del Circuitos Cerrados. En Teclasala le llamó Perder la cabeza. ¿Por qué? Porque son unas imágenes de fibra de vidrio, pero que representan santos, mártires, con una
saeta en uno de ellos, el otro tiene la cara de Trotsky, no sé si se ve a mano derecha, y luego en un vídeo abajo hay una pareja haciendo el amor. En la versión, me gusta mucho pasar dos versiones, en la versión Tecla Sala nos hizo una cinta como del aeropuerto, donde pasan las maletas, que fue impresionante, la gente estaba muy curiosa viéndola, donde una de las cabezas de este santo mártir pues iba pasando como si fuera una maleta. ¿Cuál es la idea? La idea de él era que hay tres cosas en esta vida por las que uno pierde la cabeza, o al menos se perdía la cabeza, que era la religión, la política y el amor. Y claro, podríamos decir que a primera vista no parece conceptual, pero él le pone un título, da una explicación, y con esto quiero decir que el arte conceptual, para bien o para mal, que la pena es que no hay coloquio, pero luego me lo podéis, si alguien quiere preguntármelo, o podemos discutir otro día, para bien o para mal, es un arte que siempre necesita de una explicación, porque a veces no lo entiendes a la primera. O sea, vas a ver algo de arte conceptual o neoconceptual en el MACBA o en según qué museos, y siempre tendría que haber una explicación o pedir nosotros, el espectador, la hoja de sala, porque a veces si no se nos escapa, no es un mero objeto, se nos ha escapado la idea, que es lo que quería Marcel Duchamp realmente, que es su precedente. Y eso es todo. Muchas gracias.